Hola, soy Jaime Jaramillo y hoy vamos a hablar de los ritos, de los mitos y las verdades acerca del uso del cannabis medicinal en Colombia, sobre todo en el ámbito laboral. Eh, Vamos a enfocarnos en conocer los cambios legislativos, un poco el funcionamiento del sistema de endocannabinoides, las indicaciones actuales para el uso medicinal y los problemas que puede tener el uso del cannabis tanto recreativo como medicinal en la población trabajadora. La idea es que el médico laboral se forme una idea clara de lo que de todos los aspectos clínicos, legales y ocupacionales del cannabis para que puedan orientar a los trabajadores y a los empleadores en todo lo que son las políticas de uso de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas con potencial adictivo en el lugar de trabajo, enfocado sobre todo en los pacientes que pueden recibir cannabis medicinal, cannabis con fines medicinales. La legislación en Colombia en este momento es dicotómica. No es cierto que se haya despenalizado el uso de la marihuana o que se haya legalizado la marihuana en Colombia, como dice mucha gente. En realidad solo se levantó la penalización cuando el cannabis se usa con fines medicinales o bien sea para tratar enfermedades o para investigación. En todos los demás aspectos, la legislación previa sigue operando y todos los acuerdos internacionales que tiene firmado Colombia con la ONU, con la Organización Mundial de Comercio, con la OEA, con la Organización Mundial de la Salud, para combatir los estupefacientes, para combatir el narcotráfico, para prohibir el uso de sustancias ilícitas, siguen vigentes. Ahora, a diferencia de otros países en los que se creó como un sistema de salud propio para la distribución, la formulación y la entrega del cannabis, en Colombia la legislación que se adoptó es que el cannabis se aplica en el marco del sistema sanitario nacional que está vigente y que está operando. Es decir, que el cannabis medicinal se maneja como cualquier medicamento con los servicios farmacéuticos disponibles y se formula como cualquier medicamento con el cuerpo de profesionales de la salud que están habilitados para formular medicamentos o sustancias de control especial en Colombia. Y con la comercialización, el transporte se acoge a lo mismo que ya existe para las sustancias psicotrópicas con potencial adictivo, es decir, para las benzodiazepinas, para los opioides, para los barbitúricos. Entonces, la legislación de Colombia es una legislación compleja, pero es una de las más armónicas y más bien desarrolladas. Para producir un medicamento extraído de una sustancia vegetal, se debe tener certeza de que las semillas tienen una procedencia que es genéticamente controlada y que se le sabe sus características. La planta debe ser desarrollada y cultivada con unas condiciones especiales de buenas prácticas de agricultura, sin químicos, sin contaminantes. El extracto que se saque de la sustancia debe ser cuantificado y debe ser determinado que no tiene microorganismos, ni bacterias, ni contaminantes, para poder ser exportado o usado a nivel nacional. Entonces la norma nacional dice que las licencias para las semillas y el desarrollo de las plantas las da el ICA, que las licencias para importar o exportar material vegetal y para cultivar las da el Ministerio de Justicia, que los permisos para las sustancias terminadas o los medicamentos los da el Ministerio de Salud a través del INVIMA, y que a nivel nacional solo se pueden despachar medicamentos, bien sean fórmulas magistrales o medicamentos con registros, con prescripción médica. Entonces la legislación colombiana, aunque es un poco compleja, es una de las más armónicas y de las más desarrolladas. Sin embargo, pues depende de muchos factores, porque al mismo tiempo Colombia tiene que estar cumpliendo todos los acuerdos internacionales vigentes, sobre todo con la JIFE y con la Organización Mundial de Comercio, y tener 20 gramos de THC puede seguir siendo considerado
narcotráfico, y quien lo tenga podría ser penalizado. Esta dicotomía pues existe en muchos países, incluido Colombia. Ahora bien, el sistema endocannabinoide, en los años 60, cuando empezaron con la psicodelia, investigaron el efecto del THC en el cerebro, encontraron que habían unos receptores específicos para el THC, pero que el propio cuerpo también botaba unas hormonas que se unían al mismo sitio que lo hacía el THC. A esa hormona la llamaban anandamida o hormona de la felicidad, porque tenía que ver con la sensación de placer, de bienestar, de saciedad, de estar tranquilo. Esa anandamida se une a un receptor que es una proteína de membrana muy parecida a la misma que usamos el ácido araquidónico para regular la inflamación, o que usan los opioides para modular el dolor. Son como una llave y una cerradura que, cuando se une la sustancia, puede tener un efecto positivo, es decir, parecido o mimético, o negativo o antagonista, o puede ser parcial. Entonces tenemos agonistas puros de los receptores cannabinoides, antagonistas puros y agonistas o antagonistas parciales. Ahora se dieron cuenta que no solo había un tipo de receptor, que era el que era más común en el cerebro, sino que el otro componente de la planta, que es el CBD, también tenía un receptor en el cuerpo que estaba no tanto en el cerebro, sino en el sistema osteomuscular, en el hígado, en el vaso, en los leucocitos, en la sangre, y que modulaba sobre todo la respuesta inflamatoria. Pero en el cerebro también hay receptores CB2 que modulan el tono afectivo con respecto a las sensaciones. Entonces, la investigación más reciente ha mostrado que el receptor CB1 es una proteína más larga, más compleja, que está sobre todo, más corta, menos compleja, que está sobre todo en el cerebro, y que tiene que ver con la modulación de todas las reacciones de aprendizaje, tanto de placer como de dolor o de fobia, y por eso también tiene que ver con la empatía y tiene que ver con la adicción. Actúa como un neurotransmisor, pero no es un neurotransmisor típico, porque actúa a nivel presináptico, postsináptico y en las células de la glía, y actúa a través de los otros neurotransmisores. Los endocannabinoides no se almacenan, sino que se van botando poco a poco. En cambio, los CB2 son proteínas más complejas, más grandes, también son proteínas de membrana, y sobre todo modulan las sensaciones y modulan la respuesta inflamatoria y endocrina al estrés y al trauma. Entonces, a nivel cognitivo se ha visto que los receptores CB1 o de THC producen ansiedad, producen trastornos conductivos, producen deformación de la realidad, mientras que los receptores CB1 producen ansiolisis, no alteran la percepción de la realidad y, por el contrario, pueden antagonizar los efectos psicotrópicos negativos del THC. Todo esto está, sobre todo la mayoría de receptores están allá en los núcleos de la base, y tiene que ver con las proyecciones entre la corteza frontal o prefrontal y los núcleos profundos de la base, sobre todo el tálamo y el sistema límbico. Y por eso tienen que ver con todas las emociones, sobre todo con las reacciones de miedo o de huida ante el peligro, o de placer o de búsqueda de alimento o de reproducción o de gratificación. Entonces, con las conductas de recompensa. Y también tiene que ver mucho con la empatía, y como tienen que ver mucho con la empatía, tienen que ver también con el aprendizaje. Hay una susceptibilidad genética muy grande a las respuestas, pero también hay un condicionamiento cultural. Entonces, cuando hablamos de cannabinoides, podemos tener efectos placebos de hasta el 30 o 50% y efectos nocivos de hasta el 30 o hasta el 30%. Es decir, que en el caso de los cannabinoides, tanto los efectos exageradamente positivos como exageradamente negativos pueden ser modulados por la percepción subjetiva del individuo o del observador. Por eso es que los estudios clínicos son tan difíciles de interpretar. La planta del cannabis tiene muchos componentes. Tiene más de 500 componentes, terpenos, fenoteroles, más de 100 cannabinoides y todos los demás compuestos, pero el 90% de los cannabinoides son CBD,
y el 10 a 15% son THC. El CBD no tiene potencial psicoactivo y no tiene capacidad de adicción, pero tiene efecto antiinflamatorio potente y es analgésico. En cambio, el THC es el que más tiene efectos psicotrópicos, el que altera la recepción de la realidad, puede producir un efecto intoxicante agudo y sentirse drogado y tiene potencial adictivo. En todo caso, ambos como que actúan al mismo tiempo de manera equilibrada, regulando las respuestas del organismo, y por eso se considera que manipular el sistema endocannabinoide puede tener un efecto benéfico en el tratamiento de muchas enfermedades. De hecho, el hombre desde hace más de 6.000 años está usando el cannabis, pero en el siglo XX pues hubo una prohibición del uso, más que todo por motivos comerciales, y la investigación científica se detuvo, mientras que las investigaciones sobre el opio y sobre los salicilatos continuaron y se desarrollaron mucho. En el siglo XX prácticamente se detuvo la investigación del cannabis. Y mientras que se conoce mucho sobre el efecto de otros medicamentos en la población trabajadora, el efecto del cannabis en la población trabajadora pues es prácticamente desconocido, y lo poco que hay tiene que ver con el uso recreativo, no con el uso medicinal. Hay muchas formas de presentación del cannabis, puede ser en flores, fumado, o en extractos purificados para vaporizar, o en extractos diluidos en aceite, o en cápsulas de gel para tomar, o como cremas, pociones, unturas. En Colombia no está legalizado, está prohibido el uso vaporizado y de flores secas, por lo que de esto no vamos a hablar. En muchos países sí está permitido, y tienen razón, porque es que el efecto vaporizado es muy breve y para tratar enfermedades crónicas no serviría. El cannabis funciona distinto tomado que inhalado, y la farmacocinética y la farmacodinámica es distinta. Lo que más se usa hoy en día son las preparaciones sublinguales u orales en forma de jarabes. Algunos vienen en cápsulas, y las preparaciones tópicas pues son muy difundidas, pero la eficacia está por demostrarse. El principal uso del cannabis hoy en día es el tratamiento del dolor, seguido por el tratamiento de los trastornos mentales y las convulsiones. La evidencia sobre la eficacia del cannabis para tratar el dolor es controversial. Se sabe que no sirve para tratar el dolor agudo, que en el dolor de origen crónico oncológico no es tanto que alivie el dolor, sino que mejora mucho los otros síntomas, mejora la sensación de fatiga, la ansiedad, el sueño, el apetito. Y en el caso del dolor crónico no maligno hay mucha discusión, pero la evidencia es de moderada calidad para el alivio del dolor. En las convulsiones es la única indicación aprobada por la FDA. Esta niña que ven ahí se llama Charlotte Figi, fue usada como un icono para despenalizar el uso del cannabis en Estados Unidos y en varios países. La niña tenía un síndrome de Dravet y convulsionaba a pesar de que recibía muchos medicamentos, y solo se controló en sus convulsiones con un extracto puro de CBD. Entonces, de esto fue lo que más se avanzó en investigación, y hoy en día en Colombia hay un producto a base de CBD puro en jarabe oral para los niños con convulsiones. En Estados Unidos y en Europa hay cápsulas de 300 miligramos de CBD puro. En Colombia todavía no están autorizadas. En los pacientes con espasticidad por enfermedades neurodegenerativas, especialmente esclerosis múltiple, el cannabis puede aliviar la espasticidad y el dolor relacionado con la espasticidad, y han desarrollado un producto comercial que es una mezcla equilibrada de CBD y THC, que viene una solución oleosa para dispararla en la base de la lengua. El nombre comercial es Satives y tiene registro sanitario en Colombia. Hoy en día una de las indicaciones más discutidas es los trastornos del sueño, la ansiedad o la depresión sin enfermedad mental concomitante, porque las alternativas son o tomar benzodiazepinas o antidepresivos tricíclicos o consumir cannabis, y al parecer el cannabis es mejor tolerado y tiene menos efectos adversos que las benzodiazepinas y los antidepresivos tricíclicos. En este momento eso es motivo de fuerte discusión y la evidencia que hay es controversial, pero digamos que es una de las indicaciones más usadas y de los puntos más atractivos para formular
THC hoy en día. En cuanto a las preparaciones tópicas, que son muy socorridas y que todos conocemos y que en realidad la evidencia científica es ninguna, solo hasta ahora se está investigando, porque existe la dificultad de que muchos de los componentes de la planta, los terpenos, los fenotales, tienen efecto analgésico antiinflamatorio local. Entonces, ¿qué tanto se debe al cannabinoide y qué tanto se debe a las otras sustancias de la planta? Es difícil de saber. Y fuera de eso, la mayoría de las preparaciones son artesanales, no son reguladas para uso médico. En este momento hay muchos estudios, se está proponiendo el CBD para el tratamiento de enfermedades de la piel como el acné, la epidermolisis bullosa, el eczema crónico, o el uso transdérmico para el tratamiento de enfermedades crónicas. Estas son las presentaciones que están aprobadas por el INVIMA en este momento para fórmulas maestrales. Solo hay 3 compañías con distintas concentraciones y las dosis de CBD que se usan son variables, pero en términos generales para los trastornos de ansiedad y del sueño se usan presentaciones ricas en CBD a dosis bajas. Para el dolor y la espasticidad se usan concentraciones en dosis intermedias y más balanceadas de THC y CBD, y para las epilepsias refractarias solo CBD a dosis muy altas. En el ámbito laboral, pues lo que, como ya les dije, la evidencia científica que hay es muy poca. Lo que hay son unos documentos de la OSHA y de las sociedades de medicina laboral y ocupacional de Europa y de Estados Unidos, pero casi todo es tomado del uso recreativo del cannabis, porque la evidencia que hay sobre el uso medicinal del cannabis apenas está surgiendo. Los temas que más se tratan en relación con el ámbito laboral del cannabis pues son estos que están en esta lista, que son los que vamos a desarrollar uno a uno. Existe la creencia de que el cannabis fue despenalizado o que la marihuana fue legalizada en Colombia, y eso no es cierto. Fumar marihuana en lugares de trabajo sigue siendo una contradicción. En el lugar de trabajo no se debe fumar ni cigarrillo, ni tabaco, ni marihuana, y en los lugares de trabajo deben estar libres de sustancias psicotrópicas, pero al mismo tiempo se debe asegurar el derecho a que la persona fuera de su lugar de trabajo consuma sustancias ilícitas si así le place, porque eso es parte del libre desarrollo de su personalidad, pero al mismo tiempo, si la persona tiene un problema por uso de sustancias, debe ser tratado como un problema de salud, no como una acción punitiva o como un problema penal. Entonces hay que equilibrar las políticas nacionales de control de sustancias adictivas y de tratamiento de los trastornos por uso de sustancias con la legislación que, para proteger al trabajador y a la comunidad, a la sociedad, prohíbe el uso de sustancias en el lugar de trabajo, con los derechos humanos. Por eso cada empresa debe tener su política con respecto al uso de sustancias psicotrópicas con potencial adictivo. Ahora, en el lugar de trabajo puede ser que un compañero de trabajo le parezca que el otro está bajo el efecto del cannabis, o que el mismo compañero diga: yo fui donde el doctor, me formuló cannabis, o vengo a trabajar bajo el efecto del cannabis, o que el supervisor detecte algo que él cree que es el efecto de una sustancia psicotrópica que podría ser cannabis. En realidad no hay literatura sobre cómo manejar eso en el trabajo. Todo lo que tiene la OSHA es traído de los conductores que son detenidos por sospecha de estar bajo la influencia del cannabis. Se considera que un nivel sérico mayor de 5 nanogramos por mililitro es positivo, porque es el que se correlaciona con el impedimento para manejar, y se supone que es el que se correlaciona con el impedimento para operar máquinas en el lugar de trabajo, pero eso no está comprobado. Los policías tienen unos protocolos para identificar al sospechoso y toman muestras inmediatamente de sangre y de orina, porque el THC desaparece muy rápido del cuerpo. Entonces, cuando el paciente es llevado a la evaluación médica o a la toma de sangre, puede que ya no tenga los niveles séricos que tenía cuando fue detectado como estar posiblemente deteriorado. Entonces, se debe combinar una evaluación clínica con una evaluación toxicológica, pero es más importante la evaluación clínica. Los supervisores deben estar, así como los policías de tránsito, entrenados para detectar a la persona que puede estar trabajando bajo influencia del cannabis.
y del personal de recursos humanos debe estar entrenado para saber qué debe hacer en caso de que un supervisor o un compañero de trabajo reporte que un trabajador puede estar trabajando bajo el efecto del cannabis, en cuáles casos se procede a hacer un proceso disciplinario, hay políticas empresariales o hay puestos sensibles del trabajo que tienen tolerancia cero con el uso de sustancias psicotrópicas, mientras que hay puestos no sensibles a la seguridad o tipos de industria en los que estar bajo el efecto del cannabis no se considera tan grave. Entonces eso depende mucho del tipo de puesto y del tipo de empresa y de la política de la empresa. En todo caso hay que tener presente que el CBD posiblemente no altera ni la percepción del mundo, ni la capacidad cognitiva, ni de operar máquinas, ni tiene potencial adictivo, y que el marcador más sensible de uso del THC, que es la taquicardia, no se presenta con el CBD, y que la sensación de estar drogado o de estar raro tampoco se presenta con el CBD. Es decir, cuando uno se toma una tableta o un jarabe de CBD, es como si se tomara un ibuprofeno, por decir algo. No se siente nada en la cabeza. En cambio, cuando el medicamento tiene más de 0,2% de THC o cuando la dosis diaria es más de 10 miligramos de THC, la persona se puede sentir rara, puede ver el mundo de manera distinta, puede tener problemas para operar máquinas. Entonces eso es importante tener presente, no solo sino qué tipo de cannabis, cuál es la vía de administración y cuánto está usando al día. Se ha discutido mucho si usar cannabis realmente representa un riesgo de estar accidentado, y no hay estudios en el ámbito laboral. Casi todo es traído de los conductores que son detenidos en carretera. Se había asumido que el riesgo de conducir bajo el efecto del cannabis era similar al riesgo de conducir bajo el efecto del alcohol. Hoy en día se sabe que no, que es más peligroso conducir bajo el efecto del alcohol que del cannabis. El riesgo de accidente conduciendo bajo el efecto del alcohol con concentraciones plasmáticas importantes es más de 5 veces, mientras que el de cannabis es 1.5 a 2 veces. Pero si se combinan el alcohol y el cannabis, el riesgo sí se aumenta mucho. En realidad, el riesgo de sufrir un accidente por manejar bajo el efecto del cannabis es muy similar al riesgo de tener un accidente por manejar bajo el efecto de otros medicamentos, como un antidepresivo o un sedante suave. Por otro lado, las personas que usan cannabis duermen mejor, están más tranquilas, tienen menos dolor, están menos ansiosos, lo cual podría disminuir la propensión a sufrir accidentes. Entonces, en realidad no sabemos si el consumo de cannabis medicinal aumenta o no aumenta el riesgo de accidentes laborales. El THC sí induce cambios mentales y sí tiene riesgo de psicosis y sí tiene riesgo de accidentes, pero el CBD al parecer no. Entonces, el riesgo de desarrollar adicción o desarrollar una psicosis o desarrollar un problema mental por el uso continuado es mayor si la persona consume medicamentos con altas concentraciones de THC. Pero si recibe medicamentos con bajas concentraciones de THC o a base de CBD puro, aparentemente no desarrollaría problemas mentales a largo plazo. Bien, eso con respecto al cannabis y efectos del cannabis en los trabajadores. Como según FEDesarrollo, la industria del cannabis en la próxima década podrá ser el tercer o cuarto producto agrícola más importante, y hay una industria en expansión. Es importante que los médicos ocupacionales y laborales entiendan cómo funciona esta industria y cuáles son los riesgos para los trabajadores. El cannabis con fines medicinales solo puede ser producido en cultivos controlados, cerrados, con temperatura y ambiente controlado, por lo que no sea, a diferencia del cannabis ilegal que se hace a cielo abierto, el cannabis medicinal se hace en invernaderos, en cultivos muy controlados. A diferencia del cannabis que se cultiva en la tierra, el cannabis medicinal no se planta directamente en la tierra porque hay un control muy estricto de los minerales, los organofosforados, los organoclorados. Entonces, para que la planta no vaya a quedar con trazas de esas sustancias, se hacen en unos pisos industriales que se hacen básicamente con unos extractos de coco enriquecidos con sustancias.
Las semillas son genéticamente modificadas la mayoría y se desarrollan en medios hidropónicos, y cuando la mata del esqueje ya está grande, se siembra en unos pisos controlados. De toda la mata lo único que se cosecha es el cogollo. Entonces, por eso hay mucho interés por todo lo secundario. Las hojas y el tallo del cannabis se usan mucho para la producción del papel, textil, para la industria maderera, para la construcción. Y eso son industrias secundarias que se desarrollan cuando se cultiva cannabis. En realidad el beneficio que se hace es del cogollo, de la flor. Esa flor debe ser deshidratada y después es molida y secada, y a esa sustancia molida y desecada se le hace la extracción purificada por métodos químicos sofisticados. Entonces, en el ambiente de trabajo son ambientes encerrados con muchas concentraciones de cannabinoides, de terpenos, de fenoteroles en el ambiente, y parece ser que se desarrollan más problemas respiratorios, más asma ocupacional, pero no han podido saber si es por el cannabis o por los cannabinoides, o es porque el 40% de los trabajadores de la industria del cannabis fuma marihuana, y entonces no saben si es por la exposición al uso recreativo o por la exposición laboral. Con la piel es el accidente laboral más común son las caídas y los tropezones, porque son espacios cerrados, las hileras de cosecha son muy estrechas, en cada sitio hay posetas de desinfección, entonces la gente se tropieza y se cae mucho. Y la enfermedad laboral más común es el asma ocupacional, seguido por la dermatitis. El 8% de las personas son atópicas al cannabis, pero entre los trabajadores de la industria la prevalencia de atopia al cannabis es del 14%. No se sabe si es por la exposición en la piel a todos los componentes vegetales de la mata, o porque esta industria es muy regulada en su parte biológica y se usan muchos desinfectantes en todas las superficies, y al parecer esos desinfectantes pueden interactuar con los cannabinoides y sensibilizar la piel. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. Les agradezco mucho su atención. Como conclusiones finales, tenemos que la despenalización del uso medicinal del cannabis nos abre unos retos y unas oportunidades que debemos estar conscientes de ellas para aprovecharlas y para entenderlas, que los médicos debemos estar alerta a todas las novedades científicas y legislativas, porque eso nos interesa para nuestra práctica profesional, pero también le interesa a los pacientes y a los empleadores, y que como nosotros somos los encargados o de prescribir la sustancia o de supervisar su uso, pues somos los que tenemos en nuestra espalda la responsabilidad social de que se le dé un buen uso a esta nueva herramienta terapéutica. Les agradezco mucho su atención, es todo, muy buenas tardes.